denominado técnicas Lean para ajustar y optimizar recursos y procesos. Antes de nada, y esto para el que le afecte, por favor, tenerlo en cuenta, este webinar es continuación de otro que hubo a principios de junio, pero para aquellas personas que no pudierais asistir o no asistierais a aquel, voy a hacer una pequeña introducción de 2 o 3 minutos para poneros un poco en situación. Para aquellos que lo estáis viendo en directo, y ahora permitirme para aquellas personas que puedan estar viendo esto en diferido, en grabado, pues yo les recomendaría que primero vieran el vídeo que está en la página web de la Cámara de ese primer webinar para que lleguen a este segundo en una mejor posición para entender los conceptos y las ideas que vamos a comentar, ¿no? Bueno, como sabéis, el Plan Impulso Plus recoge herramientas disponibles a través de un entorno digital para acompañar a las empresas y profesionales en esta crisis generada por el COVID-19, ¿no? Así que, por esta razón, os invitamos a que hagáis uso de las mismas de forma totalmente gratuita, ¿no? En la página de la web de la Cámara encontraréis el acceso a todas estas aplicaciones y a los webinars que se están haciendo. Bueno, como os decía, vamos a cambiar un poco la dinámica en el sentido de que en el webinar anterior, por aquello de asegurar el cumplimiento de los tiempos y que no se quedara ningún contenido fuera, pues dejamos las preguntas para el final, de manera que las personas las ibais haciendo según el formato habitual vía chat y al final pues dedicamos un cierto tiempo a resolver esas preguntas. En este caso, yo os animaría a que directamente cuando tengáis alguna pregunta, abráis el micrófono, que de entrada lo tenéis todos silenciado, lo abráis y me interrumpáis y en ese momento pues planteéis la pregunta que queráis hacer. Lo que sí os pediría es que dijerais vuestro nombre, organización, por situar un poco el contexto de la pregunta, pero que entrarais a interrumpirme en directo si os parece y quien prefiera utilizar el chat, pues también intentaremos estar atentos a ellos para poder ver esas preguntas por ahí. Bueno, así que si os parece, comenzamos con el contenido específico de técnicas Lean, si yo soy capaz de ahora, de pasar página. Bueno, lo que os decía, poner rápidamente en 3-4 minutos, poneros en antecedentes por el contenido que vimos en el primer webinar, que iba un poco dirigido a cuáles son los principios de pensamiento que están detrás de un sistema Lean y que creo que son absolutamente fundamentales para luego entender todo este abanico de herramientas diferentes y variadas que existen y que a veces se confunden la herramienta con el sistema y el pensamiento, pues para tener claro, os decía, el sentido que tienen todas esas cosas, ¿no? Básicamente, los 4 puntos que son base de la metodología Lean son los que tenéis ahí en la pantalla y que en ese primer webinar explicamos con más detenimiento, y es un razonamiento que podríamos decir consecutivo, empezando por la primera idea, que es mantener optimizados los costes en una organización, sea del tipo que sea, es clave. Esto no lo discute normalmente nadie y solo depende de la organización. Esto sí que alguien puede discutirlo y lo puede discutir con razón. Me refiero a que solo dependa de la organización. La mayor parte de las veces los costes solo dependen de lo que la organización decida hacer. Pero es verdad que hay algún sector de actividad en donde a lo mejor, pongamos por caso, el coste de la energía es el 60% de la cuenta de resultados. Entonces, claro, en estas situaciones, pues estas organizaciones podrían decir, ojalá la mayor parte de mis costes dependieran de lo que yo hago, ¿no? Y no del precio de la energía o del precio del cobre o del precio de lo que fuera, ¿no? Pero no suele ser esa la situación de las organizaciones de forma general, sino que efectivamente la mayor parte de los costes depende de las decisiones que fundamentalmente uno toma, ¿no? Como consecuencia del anterior, bueno, hay otra derivada de esta primera idea base, de mantener optimizados los costes es clave y solo depende de la organización es lo que habría que decir, frente a la venta, que no depende de la organización. Hombre, por supuesto,
cuanto mejores sean los esfuerzos en venta, mejores resultados tendrá la organización, pero al final la decisión sobre si se compra o no la tiene un tercero, no la tenemos nosotros. Sin embargo, como os decía, en el caso de costes esto no sucede. Segundo principio, un poco consecuencia de lo anterior. Resulta que un proceso es tanto más eficiente cuanto menor sea el tiempo de proceso. Perdonadme, os he dicho consecuencia de lo anterior y para nada, ese es el tercero. Un proceso es tanto más eficiente cuanto menor sea el tiempo de proceso, manteniendo los recursos, ojo, porque si el proceso se hace más eficiente a base de inyectar recursos, o sea, se hace, más rápido a base de inyectar recursos, puede no estar haciéndose más eficiente. Sin embargo, si manteniendo los recursos o incluso reduciéndolos, somos capaces de hacer que el tiempo de proceso se reduzca, estaremos haciendo que el proceso funcione de una manera más eficiente y, por tanto, que los costes asociados bajen. Entonces, ahora sí, de estos dos principios anteriores, si resulta que mantener optimizados los costes depende solamente de nosotros y ahora resulta que nos vamos a ver qué hay en un proceso y encontramos que el tiempo de proceso, cuanto más corto sea, mayor capacidad ganamos de actuación o mayor eficiencia. Tercero, pues veamos qué tenemos dentro del proceso y los señores de Toyota van a ver qué hay dentro de sus procesos productivos y se encuentran con que la mayor parte del tiempo del proceso, el trabajo o el producto está parado. Os animo a que hagáis un rápido examen mental y penséis en cualquier proceso de vuestra organización. Por ejemplo, facturar. ¿Cuánto tiempo tiene una factura? Encima, normalmente 5 minutos 10, a no ser que sea una factura complicada, y creo que me estoy excediendo con la cantidad, y sin embargo, desde que se puede emitir la factura hasta que realmente se emite, ¿cuánto tiempo pasa? Pueden ser días, pueden ser hasta 20 días, y os hablo de casos reales. Y uno dice, oye, ¿cómo es que se tarda en facturar 20 días cuando en realidad el tiempo que tiene una factura encima es de 5 minutos? O en una administración pública, ¿por qué dura un trámite 8 meses y luego de verdad cuando te pones a contar el tiempo de trabajo que ese trámite tiene detrás, no alcanza una hora de tiempo? ¿Cómo diablos esto se prolonga hasta 8 meses, ¿no? O en una fábrica, ¿por qué diablos 40 días de tiempo de plazo de entrega y no somos capaces de cumplirlo cuando en realidad el tiempo de fabricación, si lo sumas y le quitas las paradas, no llega a 2 horas? O sea, el producto somos capaces de fabricarlo en 2 horas y sin embargo tenemos un tiempo de fabricación y unos plazos de entrega que se van a 40 días. ¿Por qué razón? Porque el producto o el trabajo la mayor parte del tiempo está parado. Os decía, os animo a que hagáis ese examen mental y si rápidamente no llegáis a ninguna conclusión, no importa. Cuando tengáis un tiempo de calma para pensar en vuestras organizaciones, fijaros en un proceso y con toda seguridad vais a encontrar que esto sucede. Que la mayor parte del tiempo del proceso del trabajo, sea este cual sea, el producto del trabajo está parado esperando a que alguien haga algo sobre él. Conclusión de los señores de Toyota, pues los directivos, y digo los directivos, no digo otras personas, tienen que poner el foco de su actividad en intentar reducir las tareas que ocasionan que el trabajo no avance. Y estas tareas que ocasionan que el trabajo no avance, ellos las identifican y las agrupan en 7 tipos de actividades que las llaman, para que las cabezas reciban un mayor impacto con el mensaje, las llaman despilfarro o desperdicio. Muda, para quien le guste la palabra en japonés. Entonces, en todo proceso, dicen ellos, encuentran que hay actividades que no añaden valor a al cliente. El cliente en realidad no paga por eso, ni quiere pagar, y que ocasionan pérdidas económicas, costes y pérdidas de tiempo a los procesos. Y ahí tenéis esos 7 tipos, ¿no? Sobreproducir, esperar, transportar, sobreprocesar, mover, generar inventario o reprocesar. Ya digo que esto lo tenéis comentado con más detalle en el webinar anterior. Y esto por contraposición a las que de verdad sí que añaden valor, que son muy pocas. Y ojo, quien decide si una actividad añade valor o no es el cliente, ¿eh? No lo que nosotros pensamos que es útil o que no lo es. Por tanto, es conveniente si podemos preguntárselo, ¿no? Entonces, Toyota a lo largo de más de 70 años ha venido desarrollando una gran variedad de herramientas, que son las que tenéis ahí en esa nube de etiquetas, y no están todas, que van dirigidas a ir resolviendo problemas específicos que se fueron encontrando a lo largo de este tiempo. Y entonces, pues surge el Just in Time,
surge el concepto de task time, surgen los Poka-yoke, surge el SMED, surge el Kanban, todas y cada una de ellas persiguiendo un poco el razonamiento que tenéis arriba. Bueno, pues en la sesión de hoy, que os decía 3 minutos y han sido un poquito más, pues os voy a explicar un par de herramientas que junto con una tercera, que no vamos a ver, yo diría que son, no vamos a ver por ceñirnos al tiempo del webinar, no por otra razón, pero que probablemente sean las herramientas más potentes desde el punto de vista de la mejora del rendimiento en todo lo que es un sistema de gestión basado en los principios del Lean, ¿no? Que son el mapa de flujo de valor y el gráfico de balanceo. Lo que pasa es que para entender bien estas dos herramientas hace falta que repasemos para quien lo necesite o conocer para quien no lo conozca el concepto de flujo. Recrear en vuestra cabeza que estamos en la puerta de un supermercado. Ya lo tenéis, ¿vale? Estamos en esa puerta y tenemos un cronómetro. Vamos a medir el tiempo que una persona en concreto, nuestro amigo, llámese Juan, tarda en hacer la compra. Entra Juan en el supermercado, ponemos el cronómetro en marcha. Sale Juan del supermercado, paramos el cronómetro. Tenemos el tiempo de proceso, en este caso la compra de Juan. Es decir, el tiempo de proceso, que es una cosa que todos solemos manejar en las organizaciones, es desde que comienza la actividad hasta que finaliza. Lo que sí es verdad que en muchas ocasiones no está claramente especificado es exactamente cuándo consideramos que empieza el proceso y exactamente cuándo termina. Y también aquí nos podemos encontrar con algunas zonas en donde las funciones y las responsabilidades en las organizaciones no están del todo claras, ¿no? Pero bueno, teniendo claro o habiéndonos puesto de acuerdo de en qué momento consideramos que empieza el proceso y en qué momento termina, pues tiempo proceso es el tiempo que transcurre entre que se arranca esa actividad hasta que sucede el evento que marca su cierre. Tiempo de proceso. Bien, seguimos en esa puerta del supermercado que os estáis imaginando. Está Juan allí, que se ha quedado a ver el tiempo que tardaba. Podemos medir los tiempos que otras personas distintas de Juan tardan en hacer la compra. Y esto dependería de muchas cosas, sobre todo de cuál fuera la necesidad que cada uno tuviéramos, ¿no? Bien, pero si en lugar de medir el tiempo que tarda una sola persona en hacer la compra, midiéramos el tiempo que transcurre entre que sale una persona del supermercado y sale la siguiente, tendríamos lo que en metodología Lean se llama el tiempo de ciclo. Se llama tiempo de ciclo, el mismo nombre lo dice, ¿no? Cada cuánto cicla el mismo evento, cada cuánto se repite el mismo evento. En este caso, sale un cliente por la puerta del supermercado. Hay una diferencia muy importante entre el tiempo de ciclo y el tiempo de proceso. Que a mí el tiempo de proceso en realidad no me dice nada. Solo me dice lo que ha tardado esa persona en hacer la compra, pero yo no puedo de ahí inferir nada sobre cómo es el proceso o cómo es la organización. Hombre, si tuviera información sobre otras organizaciones podría comparar. Juan compra lo mismo en otro sitio y tarda menos. Pero ojo, habría que estar seguro de que está comprando lo mismo. Y entonces sí que podríamos, en ese caso, establecer alguna comparativa. Sin embargo, el tiempo de ciclo sí que nos da información. Aunque no entremos al supermercado, si estuviéramos suficiente tiempo en la puerta del establecimiento, podríamos incluso llegar a sacar conclusiones sobre la capacidad del supermercado. Y fijaros que no hemos llegado a entrar. Sencillamente tenemos que saber dónde nos tenemos que poner. Si nos ponemos en la puerta y estamos durante 3 días haciendo mediciones de tiempos de ciclo, podríamos llegar a predecir la capacidad que tiene el supermercado y nos equivocaríamos poco. Tendríamos un cierto error, pero nos equivocaríamos poco. Supongo que con el ejemplo se ve la diferencia sustancial que hay entre el tiempo de ciclo y el tiempo de proceso. El tiempo de proceso influye en nuestro plazo de entrega, en nuestra capacidad de reacción. El tiempo de ciclo influye en el rendimiento y en la capacidad. Por tanto, si estamos queriendo hacer una cosa u otra, es importante que tengamos que tener claro que si vamos a por capacidad y rendimiento, nuestro ojo y nuestro esfuerzo se tiene que ir a los tiempos de ciclo. Si estamos buscando agilidad, nuestro ojo se tiene que ir al tiempo de proceso.
Si no hay preguntas, fenomenal. Supongo que efectivamente la cosa funciona. ¿Vale? Me refiero a la explicación. Fijaros qué imagen. A mí esta imagen me encanta. Porque aparte de que es una imagen que, bueno, a mí me resulta agradable, fijaros que es un río en donde cambia sustancialmente el régimen que tiene. Aguas arriba de esta especie de zona de piedras, el río está turbulento y revuelto, y aguas abajo el río está manso. El río es exactamente el mismo. Cuando le preguntamos a personas, que os lo haría con vosotros también, ¿cuál es la razón que hace que el río pase de estar turbulento a que no lo esté? Algunas personas dirían, quizás rápidamente, la velocidad. No es la razón la velocidad. Lo que hace que un río esté turbulento son las irregularidades que hay en el fondo, las piedras que hay en el fondo. Si no hay piedras en el fondo, el flujo del río es como estamos viendo en el horizonte más lejano, liso y llano, que eso no quiere decir que el río corra. Si os habéis asomado al Guadalquivir, no al trozo, al trozo de río que tenemos aquí en Sevilla, que bueno, que ya ahí, como sabéis, no hay corriente, habría que irse al brazo de fuera, al que se hizo posteriormente, pero si os fijáis en lo que es el Guadalquivir puro, aunque sea un río ancho y manso, con pocas aguas turbulentas, el río va muy rápido y sin embargo tiene apariencia de manso. Luego, son dos cosas totalmente distintas. El hecho de que algo esté revuelto no quiere decir que sea rápido, quiere decir que está en un entorno de caos, en este caso, ocasionados por las piedras del fondo. En los procesos, que son las cosas en las organizaciones que no trabajan con la metodología, sucede siempre al principio, las personas lo que vemos es que los procesos tienen dificultad de ser gobernados porque presentan apariencia caótica. Y cuando no me pasa una cosa, me pasa la otra. Y esto sucede porque los problemas no se resuelven de verdad. Es decir, cuando se atacan, se pone un parche y no se acaba de eliminar la causa que efectivamente está produciendo el efecto. Cuando esto se hace, el río se acaba poniendo manso. Y el producto sigue, no solamente circula, sino que circula a mayor velocidad que antes. Y eso es una trampa que nos hace el cerebro. Pensamos que estamos yendo rápido porque nosotros, las personas, estamos corriendo. En un sistema Lean, el empleado no corre. El que corre es el producto. ¿Y cómo corre el producto? Porque se le allana el camino para que no pare. No porque se le haga que avance a velocidad. No sé si este símil puede ayudar a aclarar lo que es el concepto de flujo y ahora llevémoslo a un proceso. ¿Qué dicen los señores de Toyota? El sistema de producción óptimo, el que te lleva al óptimo, es cuando el proceso fluye. El producto no para. No hay ninguna razón que le haga que se quede parado en ningún momento. Eso es lo que te lleva al rendimiento máximo. Uy, esto creía que lo había quitado porque es un ejemplito que tampoco añade gran cosa. Prefiero que nos centremos aquí. Mapa de flujo de valor. ¿Qué os decía? La primera de las herramientas. El mapa de flujo de valor en sí mismo no mejora nada, pero sí es verdad que tiene una diferencia sustancial con lo que sí que estamos muy acostumbrados a utilizar en las organizaciones, que son procedimientos, diagramas de flujo, etcétera. En el mapa de flujo de valor está la información mínima, insisto en lo de mínima, imprescindible para poder interpretar cuál es la configuración de los recursos y de las personas para que el rendimiento del proceso sea uno dado. Dicho de otra manera, se estandariza el rendimiento. O sea, aquí las cosas no suceden por el azar y porque nos hemos esforzado mucho. Aquí, si se dan estas condiciones, este es el resultado. Y este es el rendimiento. Eso no puede estar en manos del azar. Lo que sí puede estar en manos de la flexibilidad es que nuestros procesos estén diseñados de manera que cuando las condiciones varían, nuestro proceso varía. Como no va a mejorar el rendimiento, es si siempre tenemos una misma configuración de equipos de personas y de equipos de máquinas, si hicieran falta, cuando las condiciones están variando. Entonces, nuestro rendimiento se está viendo seriamente afectado. Entonces, un mapa de flujo de valor es algo como lo que tenéis ahí, ¿no? El proceso se subdivide en una serie de subprocesos que normalmente coinciden con momentos en los que hay transferencia de trabajo de unos grupos o equipos de personas a otras y, por tanto, en medio hay una espera.
que son esos triangulitos que estáis viendo ahí representados. En este caso estamos viendo un proceso que el equipo ha decidido dividirlo, en este caso, en 6 subprocesos. Y luego el elemento especialmente importante es el que tenéis ahí debajo, la línea de tiempos. Veis que hay tiempos que están en la parte inferior y tiempos que están en la parte superior. En la parte inferior son las actividades que añaden valor. En este caso, estos 6 subprocesos se ha considerado que añaden valor y ahí tenéis las duraciones de los trabajos, 5, 45, 4, 30, 22, 12. Entre subprocesos están esperas. En definitiva, hay razones que hacen que el trabajo se quede parado. ¿Y durante cuánto tiempo se ha quedado parado? Pues también lo tenéis ahí, 420, 180, 375, 660. Primer elemento poderosísimo del mapa de flujo de valor. Lo que en la escuela llamamos el coeficiente de eficiencia del proceso, que no es más que dividir los trabajos que añaden valor, el TVAS que aparece ahí, esos 118 minutos, entre el tiempo total de proceso. O sea, ¿cuánto tiempo de verdad estamos trabajando añadiendo valor sobre el producto o el servicio frente a la duración total del proceso? Y esto nos da un primer porcentaje, en este caso 6,7, que puede servir. Otra de las grandes ventajas que tiene este indicador es que sirve para cualquier tipo de proceso. Da igual que estemos hablando de la construcción de una casa o de la construcción de un puente, como que de la fabricación de una galleta o la fabricación de una máquina o la prestación de un servicio determinado, o facturar, que os decía antes. Desde que el albarán está disponible hasta que mandamos la factura, ¿cuánto tiempo pasa? Y ahora, de verdad, ¿cuánto trabajo tiene una factura? Comparemos esas dos cifras y nos saldría el coeficiente de eficiencia del proceso. Los puristas de mapas de flujo de valor, a los cuales respeto enormemente, añaden otra información que efectivamente es relevante. ¿Cuál es la que es relevante? Y yo aquí os aconsejaría seguir este criterio. Aquella que sirva para interpretar el rendimiento, ni más ni menos. Entonces, aquí veis debajo de cada casilla de subproceso, veis unas casillas de datos que se llaman así, con unas siglas, que pueden ser estas u otras. TC es tiempo de ciclo, lo que acabamos de ver con el ejemplo del supermercado. TDT, en este caso, significa tiempo de trabajo, pero podéis ponerle estas siglas o las que os parezca bien. Tiempo de trabajo. ¿Por qué el tiempo de trabajo? Porque a lo mejor es relevante. Por ejemplo, el subproceso 1 funciona solo durante 2 horas. No funciona a las 8 horas. Entonces, para interpretar el dato, es conveniente tener esa condición delante a la hora de estar interpretando el mapa de flujo. La tasa de fallos, TF debajo. Lanzo la pregunta. Cuando hacemos la planificación de trabajo, ¿estamos teniendo en cuenta la tasa de error? Porque si no la estamos teniendo en cuenta, lo que estamos haciendo es sobretensionar al equipo. Ya sabemos que los errores no hay que cometerlos, pero los cometemos todos. Os pongo un caso un poco exagerado. También es verdad que influye el tipo de industria que era. Una industria cerámica. El 40% del producto que hacía lo tenía que tirar. Era merma. Las planificaciones no se hacían teniendo en cuenta esta merma, lo que ocasionaba unas sobretensiones grandes. Pues lo mismo pasa en cualquier otro proceso. En una administración pública, ¿cuál es la tasa de fallos cuando se tramita este expediente? Que los hay, porque somos todos humanos. Pues mira, la tasa de fallo está en un 10. Si no estamos teniendo en cuenta ese 10% a la hora de distribuir cargas de trabajo, lo que estamos haciendo es sobretensionar al equipo. Hay que hacer dos cosas. Uno, tenerlo en cuenta, y dos, abrir inmediatamente un análisis de causas últimas y una solución de problemas para, perdonar, e intentar que esa tasa de fallo efectivamente baje. Bueno, en definitiva, lo que os aconsejo es incorporar en cada subproceso aquellos datos que sean importantes para interpretar el rendimiento, que es lo que Toyota persigue. El rendimiento hay que estandarizarlo, no puede estar en manos del azar. Nos jugamos mucho como para que esto esté en manos del azar. La facturación dependerá de lo que hagamos, las ventas de lo que los clientes decidan después de nuestro esfuerzo, pero el rendimiento es nuestro. Si hay que sacar rendimiento con 10, saquemos rendimiento con 10. Si son 1000, mejor, pero nuestro proceso tiene que estar preparado para responder al máximo rendimiento posible en ambas situaciones. Entonces, ¿cómo se ataca un proceso con un mapa de flujo de valor? Bueno, esto os lo ponía como ejemplo de un mapa un poco más sofisticado. Hay bibliografía específica sobre mapas de flujo de valor que, bueno, el saber no ocupa lugar, pero yo lo que os recomendaría por la práctica es que lo que funciona es un mapa con una información
como la que tenéis ahí. Cuando las cosas se empiezan a complicar y hay mapas bastante más sofisticados que este que estáis viendo, no funciona. Francamente, sinceramente, desde un punto de vista docente queda muy bien, pero esto no es práctico porque la gente no lo entiende. Ahí empieza a haber demasiada información y hay que tener un manual para interpretar ya qué significa la flecha quebrada, qué significa la flecha recta, por qué hay cuadrados arriba, por qué no los hay. Entonces, es importante que ajustéis el uso del mapa para que las personas puedan entender perfectamente el sentido y, como os decía, para eso suele ser más que suficiente con eso que tenéis ahí delante. Entonces, os planteaba, ¿cómo se ataca una mejora de un proceso mediante el mapa de flujo? Pues lo primero es identificar lo que nosotros llamamos la situación de partida, ¿no? Ahí os he puesto la situación actual o la de partida. Y ahí tenéis representado pues nuestro mapa de flujo, el que antes hemos construido con esfuerzo. Digo con esfuerzo porque normalmente los tiempos de las operaciones no están, no hay que confirmarlos, y lo que casi nunca está son medidas las esperas que hay entre actividades del proceso, ¿no? Esos 660 minutos, esos 75 minutos, etcétera. Cuando ya tenemos eso dibujado, entonces llega el momento de pensar en acciones de mejora. Pero claro, fijaros qué ventaja, yendo a este mapa, dejadme que lo vuelva a poner. Si aquí tuvierais que tomar decisiones de mejora del tiempo de proceso, estoy seguro que no, el debate duraría 1 minuto, 30 segundos, porque habría habría unanimidad, perdonadme, en que por donde hay que empezar es por el 660 minutos. Si queremos reducir el tiempo de proceso, vayámonos donde está la mayor espera, 660 minutos. Y a lo mejor encontramos que para poner de acuerdo al subproceso 5 y al subproceso 6, en realidad hace falta poco esfuerzo y nos cargamos 660 minutos de un plumazo. Después, ¿qué haríamos? Pues las cuestiones que tengan que ver con los 420 que hay al comienzo y después sobre los 300. Fijaros todos estos debates de prioridades en los que en las reuniones invertimos a veces muchísimo tiempo, cómo se despejan gracias al esfuerzo, a la inversión empleada en tener estas mediciones, ¿no? Bueno, pues con ese plan de acción construiríamos nuestro proceso deseado o futuro, ¿no? Que es como se le suele llamar. Futuro no estamos hablando del año que viene, no necesariamente el año que viene, es más, no debería de ser. Entorno máximo aconsejable 3 meses, pero con mejoras parciales, si es posible, rápidas. Imaginaros que hemos llegado a un mapa objetivo de 6 subprocesos, hemos llegado a la conclusión de que lo vamos a reorganizar en 3 subprocesos y no en 6, con las consideraciones que ahí tenéis. Hemos agrupado trabajos, hemos trabajado la polivalencia de las personas, hemos trabajado la formación, hemos podido mover algún equipo de sitio de tal manera que de 6 subtareas o subprocesos grandes que había, ahora tenemos 3. Los tiempos, fijaros, de procesos siguen sumando 118 minutos, porque a esas tareas con Lean normalmente nunca nos preocupamos en reducirlas. Digo normalmente, porque son las tareas, como os decía, que añaden valor. Esas no las toques, tócalas al final, cuando ya estés seguro de que tu proceso está optimizado. Fijaros lo que pasa con el coeficiente de eficiencia de proceso objetivo, que es casi del 50%, y antes estábamos en un 6. Vaya mejora, ¿verdad? Hemos multiplicado por 8. Esto, cualquiera que no lo haya hecho nunca piensa que, no sé, que estoy haciendo de vendedor de crecepelo. Nada menos adecuado en mi caso. Una mejora que multiplica por 8 la cifra, ¿eh? Del 6 al 50 es multiplicar por 8. Y el tiempo de proceso ha bajado en un 86%. Y esto lo notan los clientes enseguida, ¿eh? Podemos mejorar la calidad de producto y tenemos que esperar un cierto tiempo para estar seguros de que el cliente lo ha notado. Pero bajamos el plazo de entrega, el cliente lo nota de inmediato. Cuando le decimos 40 días, le podemos decir lo tienes en 2. Ojo que a lo mejor esto ocasiona un problema al cliente, hay que avisarle. Lo puedes tener en 2, eso lo va a notar enseguida. Bueno, pues este es el mapa de flujo de valor. De manera que si queremos mejorar el plazo de entrega, nuestro esfuerzo irá principalmente dirigido a reducir las esperas que se producen entre procesos, porque ahí es donde están las grandes bolsas de tiempo, donde si conseguimos efectivamente mejorar la situación, el impacto va a ser muy significativo. Pero si lo que queremos es mejorar eficiencia o rendimiento, lo que tenemos es que conseguir que el proceso, os lo decía antes, fluya, que se parezca o que se aproxime al flujo. Y aquí es donde viene la segunda herramienta. El gráfico de balanceo, que muchos supongo que conoceréis. Algunos también le llaman el gráfico de equilibrado.
La verdad es que a mí no me gusta ninguno de los dos nombres, pero tampoco veo ninguno que represente mejor lo que dice. Vamos, no me gusta porque la palabra, no sé, no es apetecible. Sin embargo, el sentido efectivamente sí, porque lo que se hace es balancear o lo que se hace es equilibrar. ¿Para qué sirve el gráfico de balanceo? Pues fijaros, con el mapa de flujo hay un elemento que a lo mejor ha pasado desapercibido, aunque estoy seguro que alguno se habrá fijado. Fijaros que en la subestación 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, tienen tiempos que algunos se parecen entre sí y otros no se parecen en nada. Bien, pues el gráfico de balanceo pone esos trabajos que añaden valor, en este caso es un subproceso con, un proceso con 4 subprocesos, no se corresponde al de 6 que hemos visto antes, que lo único que hace es comparar visualmente los tiempos de ciclo de los diferentes subprocesos. Entonces, en este caso, os lanzo la pregunta, a ver si hay alguna persona valiente, ¿no? Entenderme el reto, ¿no? En el sentido simpático de la palabra. Si el horario de trabajo de un día es de 480 minutos, o sea, 8 horas, 480 minutos, y aquí estamos viendo en este proceso cómo está distribuida la carga de trabajo, a la izquierda tenemos minutos, ¿cuántos trabajos seríamos capaces de hacer en un día? Lo pregunto de otra manera. Suponer que esto es el supermercado que antes teníamos imaginado en nuestra cabeza y nos vamos a la puerta. Es decir, en este caso nos situaríamos detrás del subproceso 4, el que estáis viendo de 65 minutos, ¿no? Nos vamos a la salida del proceso, la puerta del supermercado, nos vamos ahí a ver con qué frecuencia se terminan los trabajos. ¿Cuál sería la frecuencia con la que veríamos salir los trabajos si los tiempos se distribuyen de esa manera? ¿Ninguno os animáis? Bueno, no vale esperar a lo fácil, a que yo lo diga yo. Venga, algún atrevido o atrevida. Bueno, pues fijaros, cuando uno se va a la puerta del supermercado a ver con qué velocidad salen las personas, no es raro que se acabe pensando, de hecho, cuando hacéis la prueba y preguntarlo, y veréis como la mayor parte de las veces, la respuesta que recibiréis es a la velocidad con la que nos atienden en la caja. Y no es así. Pensarlo. ¿Qué ocurre con la caja? Que en la caja es donde la cola toma forma y es donde notoriamente estamos esperando, pero no es ni de lejos el proceso que más tarda de lo que hacemos en un supermercado. Yo no sé si nos guste más la carne, el pescado, si echaremos más tiempo en un sitio o en otro, pero lo que sin duda consume un montón de tiempo somos nosotros recorriendo calles y calles de productos. Eso es lo que más tiempo de proceso suele llevar en un proceso de compra. Sin embargo, hacer la prueba, preguntarle a las personas, ¿a qué velocidad salen las personas de un supermercado? Ellos dirán, a la velocidad a la que nos atienden en la caja. No. Supongamos que la caja atiende en 1 minuto y el pescadero por donde pasa todo el mundo tarda 100 minutos en atender. A la caja no llegaría nadie. A la caja llegaría una persona cada 100 minutos. ¿A qué velocidad saldrían las personas de la caja? A la velocidad de la pescadería, porque la pescadería es más lenta que la caja. Y la caja suele ser el proceso más rápido que hay en un supermercado. Sin embargo, las personas pensamos que es el más lento. Ya digo, pensarlo. Entonces, si volvemos a nuestro proceso, ese que tenemos aquí, de 40, 60, 80, 65, ¿a qué velocidad veríamos salir los trabajos? Al cuello de botella. El subproceso 3, que tarda 80 minutos en procesar ese trabajo. Por tanto, en 480 minutos, voy a perder el suspense aquí, ahora atenderíamos 6 trabajos, 480 minutos, entre 80 minutos que el subproceso 3 le tiene que dedicar a cada trabajo. Por tanto, ¿cuántos caben? 6, 480 entre 80. ¿Qué hace el gráfico de balanceo? Pone de manifiesto
que las desigualdades en la distribución de trabajos ocasionan ineficiencias muy grandes. Y uno dice, qué desastre, y dice, no, qué alegría, porque como consecuencia de esto hay unas oportunidades de mejora de rendimiento sin necesidad de contratar a nadie, solamente redistribuyendo trabajos de otra manera que tienen un impacto significativo, muy significativo en el resultado. Fijaros, en la situación ideal es la que tenéis a la derecha. Si los 200, 180, los 245 minutos de trabajo que tiene encima este producto en total, estoy sumando el tiempo de las 4 barras, 200, os he dicho 245, efectivamente, dividido entre 4, tenemos el gráfico de la derecha. Ahora, ¿cuántos trabajos con esta situación seríamos capaces de sacar? Fijaros que la situación de la derecha es la óptima. Con estos recursos, la situación óptima y esa dedicación de tiempo es la de la derecha. Y la de la derecha nos lleva a que seríamos capaces de hacer con las mismas personas o con las mismas máquinas, si fueran máquinas, 7,8 unidades en esa unidad de tiempo, en esa fracción de tiempo en lugar de 6, lo que representa un 30% de mejora. Un 30%. Un 30% salva una compañía, ¿eh? Que a lo mejor está pensando en qué tiene que hacer para invertir. Y no en diablos. Si yo distribuyo el trabajo de otra manera, puedo tener un impacto de un 30% en el resultado. Entonces, el concepto de flujo tiene que ver con esto que estáis viendo a la derecha. Cuando los tiempos de las tareas son exactamente iguales, ¿qué le pasa al trabajo cuando termina una persona con él y se lo pasa a su compañero? Que su compañero está listo para atender a ese trabajo, porque ha tardado lo mismo en terminar el trabajo que le estaba haciendo antes, y así sucesivamente. Por tanto, el trabajo no para, va pasando de estación en estación, de mesa en mesa, de despacho en despacho, como sea, sin paradas, o con paradas muy poco significativas comparadas con las que inicialmente había. Bueno, os decía que estas son las dos que probablemente tienen más impacto en el rendimiento de forma general. Luego, en función de cada organización y de cada situación de proceso, pues puede haber alguna otra herramienta que sea más aconsejable usar de principio, dependiendo de cuál sea el tipo de circunstancia que tenga el proceso, ¿no? Y bueno, os animo a que efectivamente profundicéis el que lo necesite o sigáis trabajando el que ya lo esté haciendo, porque todo el tiempo en lo que uno tarde en hacerlo, al final se va a acabar arrepintiendo, que es lo que nos dicen sistemáticamente las personas a las que tenemos la fortuna de acompañar en su camino de mejora, ¿no? Pero no es rara la frase de diablos porque no habré hecho yo esto antes, pero bueno, tampoco hay que darse latigazo. Lo que sí os animo es que no lo demoréis, ¿eh? Por mucho que el fuego nos lleve, eso es un buen síntoma de que la necesidad de intervención es todavía más necesaria. Me disculpáis la repetición, ¿no? Como no va a haber nunca tiempo de hacerlo, es si efectivamente uno no se para, que no hace falta pararse tanto tiempo para vislumbrar el camino y empezar a ganar tesoros, que es como nosotros le llamamos, que ayuden a mejorar la situación y a incrementar cuentas de resultados o también a estar seguro de que los recursos están optimizados, que quizá ahora sea especialmente importante. No sé si hay alguna pregunta final en esta parte. ¿Alguno se quiere animar vía el chat o lo quiere hacer con el micrófono, como prefiráis?